Hace tiempo que no termino viendo. ¿Cuánto mide el candidato? 1,93 m. 1,93 m. Y con botas, llego creo al 97. ¿Y de dónde viene, dónde ha sido la campaña el día de hoy? Hoy día hemos estado en Surco y de ahí una serie de reuniones también con partidarios. Bueno, lo interesante en el caso... Ahora nos van a traer otro. Lo interesante en nuestro caso, candidato, es que, en el caso suyo, es que, bueno, acaba de dejar ese rubro tan temido por los candidatos que es el otros. En la encuesta de Datum ya aparecía fuera, digamos, de ese rango de los otros, con una posición expectante, todavía entre 1 y 2%, pero eso ya da un poco la idea de cómo el interés de los electores va migrando hacia candidatos diferentes, distintos. Usted dijo en una entrevista en Trome la semana pasada, soy el antisistema. ¿Por qué usted es un antisistema? ¿Qué tiene usted que no tengan los otros candidatos? Primero porque ya prácticamente hemos sido secuestrados. Oh, situarnos un poco más acá. Okay. Hemos sido secuestrados prácticamente por y lo que he denominado una lacra política que no nos representa. ¿Que son quiénes? Todos los que están en el Congreso. Los que están en el Congreso y también los que han alcanzado el gobierno, ¿no? Es lo mismo, o sea, prácticamente secuestrados y tomados de rehén. Y eso involucra que ese sistema que debería responder al clamor de la población, a todos nosotros, y cada uno de los peruanos, que se traduce en un buen sistema de salud, educación, infraestructura, transporte, vivienda, prácticamente no llega al peruano de a pie. Entonces, ¿dónde está esa bonanza económica que vive el país? No se refleja en el ciudadano de a pie. ¿Y qué trae usted como candidato, a diferencia de otros candidatos? No me diga que porque es nuevo, sino porque me imagino que hay un tema que es el principal en su propuesta. Sí, el principal es lo que hemos manifestado permanentemente cuando he salido a los medios de comunicación y la población, por eso está ese porcentaje que ha salido de los otros, de los CNN, entre comillas, es una lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción. ¿Cómo aterrizaría esa lucha contra la delincuencia? Primero, en cuanto a la delincuencia, y yo lo he manifestado, la principal propuesta es que en el Perú, en nuestro país, la seguridad se va a empezar a sentir en menos de 6 meses. Y quiero enfatizar esto, y no es populismo, no vendo flor o humo, ni una propuesta que no se pueda viabilizar, porque créanme que aquí hay un peruano que no promete lo que no va a cumplir. ¿Y cómo? ¿No? Con el empleo de una capacidad que tenemos en el Estado, que es el sistema de inteligencia de la FAP. Entonces, y tú lo has vivido, Pedro, en la época, somos contemporáneos más o menos, bueno, tú un poquito menor, pero en la época contra el terrorismo, si no se hubiera ganado esta guerra, por una guerra interna, sin el empleo de la inteligencia. Obviamente hay otros componentes colaterales. Ahora estamos librando una guerra en el orden interno. Quizás aquí valga la pena que usted haga un pequeño paréntesis y explique qué ha hecho usted en la FAP, porque mucha gente no lo conoce, la mayoría de los votantes no lo conoce. Okay. Usted ha sido mayor general de la FAP, fue pasado a retiro el año 21-22. ¿22? Claro, en enero de 2022. Ajá. Y desde entonces fundó un partido político, tiene candidatos a nivel nacional, es decir, hay bases del partido, es un movimiento que se ha venido gestando, pero ¿usted qué hacía en la FAP? Claro, bueno, primero que los tiempos de Dios son perfectos, siempre para mí eso es fundamental. Venimos de lo que manda el Ser Supremo, que es Dios, siempre soy un hombre de fe. Entonces, ¿qué hacía en la FAP? Mi especialidad es inteligencia. Yo ingresé porque a veces asocian a la FAP solamente a los pilotos. Por supuesto, cosa que no es así, pues porque hay otras especialidades y la mía es inteligencia. He desarrollado ingresé a inteligencia, 37 años que estuve en la Fuerza Aérea, que llegué al grado máximo de mayor general de la Nación. He llevado a cabo y aplicado esta especialidad que es inteligencia. Mi primer puesto en la FAP fue de alférez en el Servicio de Inteligencia, en el Frente Interno, donde hacía trabajo de campo, de búsqueda de información en la época precisamente del terrorismo. Y soy defensor calificado de la patria por haber realizado... ¿Cuántos años trabajó en temas de inteligencia? ¿Por qué dice usted que es su especialidad? Porque es la especialidad, o sea, es como una calificación, le llaman en la Marina, en la Fuerza Aérea se llaman especialidades. ¿Y usted cree que esto se puede volcar al combate a la delincuencia? Totalmente. No es que crea, se tiene que hacer, que increíblemente es una capacidad que no estamos aplicando, te digo porque he dirigido el sistema de inteligencia de la FAP con éxito,
no es porque yo sea de la Fuerza Aérea, pero el sistema de inteligencia de la FAP es espectacular. Lo podríamos comparar con un sistema muy parecido al Mossad, al servicio secreto israelí. Tenemos mucha doctrina que viene de los componentes rusa y americana. ¿Cómo aterriza Ya. esa idea de inteligencia de la FAP, que es Fuerza Armada, en el combate a la delincuencia que tiene otro tipo de factores? Sí, exactamente, ¿no? Porque la delincuencia es un enemigo atípico, asimétrico, no convencional, se camufla, se esconden de la población. No es un enemigo o un rival que te da la cara. Cobardemente se esconde, mata, asesina, mira lo que está pasando. Así es como Entonces, se a estos delincuentes que se mimetizan, que se esconden, hay que ir a capturarlos. ¿Cómo se les captura? Y quiero ser muy explícito en esto para ser muy técnico, ¿no? Tenemos nosotros capacidades en el Estado de inteligencia de redes, inteligencia de señales, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de imágenes, inteligencia financiera. Esto dentro de un componente que es el Sistema de Inteligencia Nacional. Y dentro del Sistema de Inteligencia Nacional como sistema tiene partes. Una de ellas es, por ejemplo, la inteligencia de la policía, que no está dando resultado. ¿Te acuerdas tú hace poco que fue hackeada la Dirección de Inteligencia? Lo vemos, en el resultado se ve que no ha dado el clavo. Y teniendo mucho presupuesto, ojo, y teniendo presupuesto, tenemos el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que no solamente de la Fuerza Aérea, sino de la Marina y el Ejército, que es muy bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué sucede? Este delincuente, este cobarde que se esconde en la población, ¿qué tiene que hacer Pedro? Se tiene que comunicar, lo hace de repente a través de redes, a través de teléfonos, sus movimientos, la tecnología, todas estas fortalezas y capacidades operacionales que tiene ese sistema, va a hacer que lo va a detectar, lo va a neutralizar, lo va a capturar y lo vamos a meter presos. ¿Y se puede implementar todo esto en meses como usted promete? No, ves que no es que se puede implementar, pero lo tenemos. Lo tenemos, pero no lo hemos orientado a la lucha contra la delincuencia y el Pero crimen ya pues, organizado. yo soy un experto en inteligencia, he dirigido el sistema de inteligencia de la FAP, conozco perfectamente cómo es. Lo que se tiene que hacer es la capacidad de gestión para agarrar todos estos componentes y ponerlos no a disposición de la policía, sino que trabajen conjuntamente con esas capacidades, porque ya estamos viendo que, y tú lo has dicho, los resultados saltan a la vista. Necesitamos nuevas ideas, porque todo lo que se ha implementado hasta el día de hoy ha fracasado. Totalmente. Necesitamos liderazgo político, También. liderazgo ciudadano. Quien encabece esta lucha tiene que movilizar a la sociedad. Pero, por ejemplo, volviendo a sus declaraciones de estos últimos días, que como usted lo ha sacado del rubro otros, De los pitufos. lo han estado buscando por todas partes, y usted ha dicho, a los delincuentes hay que meterlos 2 metros bajo tierra. ¿Qué significa esto? No, eso es un cliché que me puso un medio de comunicación en el que Bueno, salí. Pero bueno. ¿qué dijo usted? No, lo que hay a los delincuentes hay que encerrarlos, obviamente, sacarlos de las calles, incomunicarlos. Por eso se tienen que pedir facultades legislativas extraordinarias, porque se van a tener que inhibir algunos derechos fundamentales. Y delincuente tiene que trabajar, lo he dicho. Un delincuente, imagínate, un soldado cuesta 12 soles al rancho y un delincuente a nosotros nos cuesta 36. Tú vas a un centro de atención primaria, ¿no? Atención 1, a la calle, y te dicen que regreses en 4 meses. Y no hay medicinas, porque el 85% del establecimiento de salud no tiene medicinas, pero el delincuente sí lo atienden. El mundo al revés. Candidato Grosso, antepone el tema de la inteligencia para el combate a la delincuencia, y eso suena interesante, suena prometedor. Sin embargo, está también el tema del tratamiento que se va a dar a los delincuentes una vez que estén capturados. Usted ha señalado que mientras se construyen cárceles y megacárceles en el Perú, van a estar recluidos en cuarteles. ¿Es así? Lo que he dicho y he manifestado es que definitivamente la capacidad de albergar a esos delincuentes, que son escuelas para que sigan delinquiendo, ha sobrepasado, ¿no? Entonces ha sobrepasado la capacidad y la cantidad de delincuentes, porque vamos a meter presos a muchos, ¿no? Entonces se tiene que construir megacárceles, 3 megacárceles. Ese está dentro de la propuesta de plan de gobierno. Pero ¿qué hacemos, Pedro, mientras las construimos? Porque son procesos, obviamente, que se demora, el estudio de prefactibilidad, factibilidad, la licitación, la construcción y puesta en operación. ¿Qué hacemos? Tenemos que habilitar instalaciones militares, que las tenemos, que son grandes, que no están al 100% de su capacidad. Obviamente va a haber una inversión. Tiene que haberla, porque tenemos que tener en cuenta, Pedro, que el fin esencial del Estado es bien común,
que es un derecho del poblador y una obligación del Estado. de todos los Exactamente, ciudadanos, sí. exactamente. Entonces, el Estado no tiene un fin de bienestar. rentabilidad, tiene que orientar esa capacidad para dar ese bien común. Y para eso hay que gastar. Plata que tenemos, se la roban, se pierde, ya sabemos la cantidad, 25.000 millones se van a los bolsillos de algunos. Entonces, con un presidente que no está hipotecado con nadie, o con un gobierno, no quiero personalizar, un gobierno que no está hipotecado con nadie, que no le debe nada a nadie, ¿no? Que va a tener la transparencia y la prerrogativa de gobernar. Usted no tiene hipotecas, no tiene deudas, en el sentido de corrupción o intereses de empresas. Mira, hermano, mira, Pedro, disculpa. De proveedores Mira, del Estado. Mira, me van a parar de cabeza y no van a encontrar nada. Entonces, por eso es que ya me he vuelto ya un riesgo, ¿no? Para estas lacras que están, porque ven como tú has dicho, ya he salido de abajo, disculpa. Sí. No, No, está bien. no, o sea. Pero no. a lo que voy es que usted dice que estoy libre de polvo y paja. Sí. Sin embargo, en el proceso para inscribirse como candidato, usted estuvo muy cerca de ser aliado Sí. del doctor Tomás Aladino Gálvez, hoy fiscal de la Nación, que es un personaje también controvertido en la Sí. política, que ha estado investigado por el tema de los cuellos blancos. Claro. Entonces ahí alguna gente dice, pero ¿cómo Grosso, que dice que es inmaculado, que no se mancha, ha estado cerca de personajes cuestionados? Ya, por eso, mira, a ver. ¿Qué pasó con Tomás ¿Qué Aladino pasó? Gálvez? Bueno, mira, para empezar, yo respondería, ¿dónde está Tomás Gálvez? Fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, y ha sido elegido fiscal de la Nación por una entidad que administra la justicia. Está bien, pero eso no lo santifica el señor. No, yo lo sé, pero me refiero que así como pueden haber, ¿no?, decisiones que toman algunos, como en este caso la Junta de Fiscales y los que le eligieron fiscal de la Nación, en ese momento... Ya, pero usted se está excusando, candidato Grosso. Lo que quiero saber es por qué hubo ese acercamiento, por qué estuvieron a punto de ser aliados. Porque él me buscó, él me dijo, mira, porque él me buscó, yo no lo busqué, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer un cambio histórico en el país. Él tiene un partido, estaba Sí, vinculado a un partido sí. del que luego renunció para volver a la fiscalía. Exactamente, entonces mira que esto podemos hacer un cambio, tú como presidente, y también yo, dentro de mi independencia como fiscal de la Nación, hacer esa reforma judicial que tanto necesita y tanto daño has hecho al país. Bueno, sí, yo, mirándonos los ojos, porque soy una persona, un hombre de fe, dije, bueno, vamos con todo, ¿no? Pese a los cuestionamientos, ya estaba Sí. investigado por el tema de pero cuellos blancos. Bueno, él me habló y me dijo que había sido prácticamente absuelto de esta situación, me lo explicó y me lo... Usted confió. Confié, sí. ¿Y por qué confié. se cayó finalmente? ¿Por qué se cayó? Porque para mí, yo soy un hombre... Él regresó a la fiscalía, pero su partido al Sí. final no suscribió ningún pacto Sí, con usted. no, ¿por qué? Porque yo voy a decir algo muy claro. Soy un hombre de honor, soy un hombre de palabra. Para mí la palabra y el honor, para mí la palabra, mejor dicho, tiene más peso que cualquier documento y cualquier compromiso. Había un compromiso y era yo quien iba a dirigir la alianza, iba a ser candidato presidencial. Y lo he manifestado en otras entrevistas, faltando 10 minutos vino la persona que se quedó a cargo, muy taimado, ¿no? Y me dijo, doctor, mire... Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Ya. Y te dije, oye... O sea, pero se cayó por ellos entonces, ¿no? Porque usted dijo, mejor no, sí, lo he dicho. mejor me salgo de acá. No, sí, lo he dicho, porque entonces... Hay preguntas del público, candidato Grosso, A ver. porque ese es también parte de nuestra dinámica aquí. A ver. Andrés Díaz dice, ¿cómo va a financiar su plan sin deteriorar la estabilidad macroeconómica ni subir impuestos significativamente? ¿Cómo lo va a financiar? Muy bien. ¿Sabes cómo? Dos componentes. A ver. Primero, combatir la corrupción terrible que tenemos en este país, que se lleva el 13% del presupuesto general de la República. 13% se lleva 25.000 millones de soles. Ok. Si a eso le sumamos 40.000 millones de soles al año que se dejan de invertir y otros 20.000 más que por incapacidad de los que tienen que administrar el presupuesto, ¿sabes cuánto? Saquemos números, casi llegan al 50% del presupuesto general de la República, que oscila en 256.000 millones de soles al año. O sea, casi 100.000. ¿Cuántos hospitales, colegios, infraestructura, lo que podríamos adelantarnos, darle a nuestra población una salud realmente de alcance universal, cortar las brechas en educación? Ese es uno. Y dos, ¿no? Y dos, que es lo más importante, somos un partido que cree firmemente en la generación de riqueza, capital. Tenemos que ser atractivos para los inversores. Perú tiene que ser un país donde atraiga inversiones. Nunca más un Odebrecht, nunca más un Ruta de Lima, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con ese famoso diezmo que se da. Ahora está de moda el 20%, porque 10 para dar licitación y 10% para cobrar. Entonces, por eso vuelvo a decir un mensajito también,
corruptos y delincuentes no voten por mí, porque se van a encontrar con una pared y un enemigo implacable que lo va a sacar de lado. Vamos con una pregunta de nuestra compañera Fátima Aguilar. Es la dinámica también aquí en Latina Noticias. Aquí tenemos una pregunta. Acá. Hola Pedro y candidato Wolfgang Grosso, les saludo desde Trujillo, en La Libertad, una de las zonas más vulnerables ante el niño costero. Como saben, por muchos años hemos escuchado tantas promesas desde los distintos niveles de gobierno. Se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero fíjese, ya inició otro niño y en diferentes ciudades volvemos a contar peruanos muertos y millonarias pérdidas económicas, porque no hubo prevención, las obras no están terminadas e incluso hay sospechas de corrupción. Candidato, ¿qué soluciones reales ofrece ante esta problemática y qué nos dice sobre la necesaria planificación territorial? Los que vemos pasar el Guayco por casa y más, lo escuchamos. Muy bien, y le agradezco la pregunta. Gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Le agradezco la pregunta a Fátima porque es lo mismo de siempre. Todos los años tenemos desastres naturales, todos los años se presentan los mismos problemas y todos los años suceden no solamente el daño material, sino pérdidas humanas, como acaba de decir. Tenemos que adelantarnos. Esta reconstrucción con cambios, fíjate que tú sabes que cuando hubo el último fenómeno. A partir del gobierno de PPK. De PPK. A ver, miremos los resultados. No, es un desastre. Un desastre. Descolmatación. ¿Saben lo que pasa, Fátima? Y para todos los peruanos, aprovechan estos miserables, y disculpe este término, estas lacras, para seguir lucrando con la necesidad del pueblo y con las emergencias. En este caso, desastres naturales. Si se sabe que todos los años hay eso, y mira la cantidad de dinero que todos los años se despliegan para ser reactivos, lo que tenemos que hacer es ser gestores, planificar. Yo enseño eso en la universidad, ese es el ABC de la administración de planeamiento estratégico. Formular, implementar y controlar. Si tú construyes un edificio y le pones una base de adobe, no va a pasar, ese edificio se va a caer. Pero además, en las Fuerzas Armadas también contamos con un comando y con una planificación que puede actuar cada vez que hay desastres naturales, como ocurrió en el gobierno de PPK. Claro, pero yo me iría más allá, Pedro. A ver. No, porque eso está bien, eso es una acción reactiva, pero lo que tenemos que hacer es por supuesto. adelantarnos. Eso cuando el problema ya claro, ya reventó. O sea, ahorita en este momento no nos queda más que ser reactivos y ir en ayuda de tanta gente que ha sido dañada y sufriendo estos embates en la naturaleza. Hace un mes y medio lo tuvimos aquí en El Espejo, en nuestro podcast de entrevistas políticas, sí. Y usted nos dijo que sería importante que los candidatos todos pasen por un test psicológico, toxicológico e incluso por el polígrafo, detector de mentiras. Sí. ¿Se ratifica en ello? Totalmente. Mira, y te lo dije yo ¿No le parece teatro? No, al contrario. A ver, explíquelo. ¿Qué va a ser teatro, Pedro, si eso es lo que necesita? Nuestro país no está para experimentos. Mira, pues, al presidente que hemos tenido impresentable, que a mí no me queda la menor duda de que iba a pasar lo que iba a pasar. Al final los hechos demostraron, y lo dije cuando lo nombraron, que podías esperar de un personaje cuestionado, investigado hasta por acoso sexual o violencia sexual. Mira, al final los hechos demostraron. Esperemos que Balcarce, bueno, no creo que por acoso sexual, no creo, pero sí por esos Pero antecedentes que tiene. ¿Usted cree firmemente que todos los candidatos deberían pasar por este tipo de pruebas? Lo vuelvo a ratificar, ¿y sabes por qué? Porque aquel que pretende llegar a la más alta magistratura debe estar completamente limpio en cuanto a su comportamiento corrupto, si ha tenido una acción corrupta, si ha estado coludido, está en una investigación, por dolo, por todo lo que estamos viendo. Dos, una prueba toxicológica, lo que tú puedas hacer con tu vida personal. Yo soy un fiel amante de la democracia y la libertad personal. Pero el que va a llegar a presidir el gobierno, ¿no? Tiene que ser pues una persona que esté en sus 5 cabales, y por eso viene la prueba psicológica. Entonces, a ver, yo te pregunto, Pedro, y creo que para todos los que están mirando acá la televisión, este programa, ¿sería algo desaforado pasar esas pruebas? O sea, usted está dispuesto a pasar por el polígrafo, el detector de mentiras. Te lo he dicho en tu podcast y lo he dicho donde vaya. ¿Qué te parece? Más bien yo te reto a ti y tú en tu podcast. ¿Y qué te parece si...? No te asustes. No, te digo en tu podcast.
¿Qué te parece si vamos y en tu podcast pasamos el polígrafo? Ok. Y una prueba toxicológica y una prueba psicológica. Para ver si otros candidatos se animan. Sí, Lo siguen. pero ¿sabes qué? Yo lo hago, pero deberían todos pasar. Deberían todos. Y no es populismo, o sea, ¿sabes qué? Tenemos que dar señales de transparencia y capacidades. Ahora, usted también ha señalado respecto al tema de la lucha contra la corrupción, que los presidentes, si se corrompen, deben ser condenados a cadena perpetua. Sí. Pero usted sabe que eso operaría desde que se aprueba la ley en adelante. No para los anteriores, sino en adelante. Sí, bueno, pero tenemos que empezar con algo, ¿no? O sea, tenemos que empezar con los cambios estructurales que debe tener nuestro país, que tanto viene siendo golpeado por esta amenaza. Y aquí una pregunta de política práctica. Perdón, y no solamente para los presidentes, altos funcionarios. O sea, Cadena perpetua por casos de corrupción. cadena perpetua. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Pedro? Porque aquel funcionario, presidente de la República o funcionario, ya sea que ha sido elegido o designado, al robarse un solo sol, debe pensar primero en la población que está aterrorizada por esta delincuencia desbordada. Debe pensar en los ciudadanos que van a un centro médico de salud y no los atienden y se mueren en una camilla. Debe pensar en las personas de la tercera edad con pensiones miserables. Debe pensar en las personas con discapacidad. Debe pensar en todos los peruanos que están sufriendo los embates de la naturaleza que acabo de mencionar. Eso es muy y importante. eso es para nosotros traición a la patria. Pero antes de venir para acá, una persona me encargó una pregunta para usted. Me dijo, ¿qué pasa si gana y no tiene mayoría parlamentaria? ¿Qué le ha pasado a todos los presidentes que han ganado las elecciones anteriores, de hace varios años? ¿Cómo haría para gobernar? La capacidad que tiene que tener un gobernante y un estadista para ser un gestor y gestionar. Yo, como te lo he dicho, y ya está, me remito a las pruebas, vea mi hoja de vida, no tengo ninguna denuncia, no estoy cuestionado, no estoy denunciado, investigado, no estoy coludido con nadie, no le debo a nadie, no estoy hipotecado. Entonces tengo la prerrogativa como presidente de la República para mirarlo a los ojos al líder de acá y decirle, bueno, señor, vamos a gobernar esto, nuestro país vamos a gobernarlo, pero con eficiencia, esencia y valentía, porque le voy a preguntar, ¿usted es corrupto? ¿Usted es ladrón? ¿Qué me van a decir? No, me van a decir sí. No, señor. Entonces, hagamos las cosas como corresponde. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos con usted. Tenemos varias preguntas para usted, pero es una pausa cortita y obligada. Bien, continuamos con el candidato Wolfgang Grosso del Partido Integridad Democrática. Ahí tiene el símbolo también, dicho Sí, sea de acá paso. está, por si acaso, y aprovecho, allá, ¿no? Acá, por si acaso, porque ahora solamente sale la foto del candidato y el símbolo, ¿no? Y el símbolo de nosotros, un pequeño cherry. No, era solo para decirlo, usted ya está haciendo un spot, pero ¿qué pasa? Un medio minuto, ¿no? El símbolo de las manos, del apretón de manos, que significa la convergencia y la unión y no la fragmentación y división que tanto... Bueno, al apretón de manos, usted nos está diciendo que entonces usted considera que tiene capacidad para negociar políticamente con los representantes de los demás partidos, las demás bancadas. Porque eso me ha enfatizado mucha gente. La gente está buscando un candidato diferente, un outsider, como les gusta decir, no necesariamente usted, podría ser o no, pero el hecho es que muchas veces se preguntan, ¿y si gana, cómo va a gobernar? ¿Quién lo va a apoyar? Bueno, como repito, para todos los que tienen alguna duda, primero vuelvo a decir, no estoy hipotecado, tengo la prerrogativa limpia, no tengo ni un lastre, así que nos sentaremos con todos, porque aquí lo que necesita el país es esto. Está bien. Esto, unir, ¿no? Entonces, otra pregunta, para alguien que ha sido militar, ¿cómo se van a manejar las protestas sociales? Lo que pasó en Puno, lo que pasó en Ayacucho, lo que ha pasado en el sur del país, con 50 fallecidos en medio de una protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, eso no se puede repetir. por supuesto, o sea, no, y lo he dicho. ¿Cómo se maneja, cómo se contiene, cómo se responde políticamente a esa situación? Lo primero, lo que he manifestado. ¿O va a mandar militares a la calle? No, o sea, primero la capacidad, vuelvo a decir, la capacidad de gestión, de planeamiento.
sentar las bases, las líneas de comunicación, los puentes primero, ¿no es cierto? Y luego adelantarte. Tú no puedes mandar, por ejemplo, porque aquí cuando hubo el tema de Dina Boluarte, ¿no? Hubo una responsabilidad política que esta señora se está librando. O sea, ella es la responsable política y es la principal responsable. Y tampoco no se puede dejar de lado a aquellos que son responsables de planeamiento, los que planean. Así como en la marcha de los muchachos de la generación Z, que la terruquean como si nada, como si nada. Entonces hay que ser empáticos. No digo que la violencia se acepte. No se acepta la violencia, provenga donde provenga. Pero tú no vas a mandar un elemento de inteligencia, Pedro. ¿Va a ir al sur? ¿Ah? ¿Va a ir al sur en los próximos días? He ido y voy a ir. Va a Y te voy a decir algo. A mí me han recibido cortita. con flores y serpentinas, Bueno, por si acaso, y no vamos con a piedrones. Vamos a buscar el video. Sí, La última, no, te la paso. cortita. Ya, ok. Si gana las elecciones, ¿va a cobrar sueldo de presidente y pensión? No, y lo he manifestado. ¿Cómo va a Ahora, ser? y no, voy a renunciar a una. Y no porque sea un derecho, porque corresponde, porque una cosa es la pensión No, y está la... bien, pero es que Ya. políticamente eso tiene una respuesta. Ya, exactamente, lo digo. No voy a cobrar doble percepción, o sea, en este caso la pensión, por una sencilla razón, Pedro. Si quiero ser presidente, como lo voy a hacer si Dios así lo permite y el pueblo también, hay que ser empáticos. Hay que ponerse en los zapatos Muy bien, de tantos peruanos. me quedo con esa frase final. Candidato Wolfgang Grosso, muchas gracias. Es el apretón del signo de Integridad Democrática. Entonces vamos a retrocederlo. Muchas gracias por estar aquí, suerte en la campaña y seguramente antes del 12 de abril volveremos a conversar. Claro que sí. Muchas gracias.